En una noche oscura y tormentosa, un grupo de amigos decidieron aventurarse en una planta nuclear abandonada que había sido clausurada décadas atrás. La planta nuclear, situada en las afueras de un pequeño pueblo, había sido el escenario de rumores y leyendas urbanas durante años, pero eso no disuadió la curiosidad del grupo. A medida que se adentraban en el complejo abandonado, la luna llena iluminaba las estructuras de concreto en ruinas y las sombras parecían cobrar vida entre los escombros. A pesar de los letreros de peligro y las advertencias de riesgo radiactivo, el grupo continuó su exploración, sintiendo la emoción y el misterio del lugar. Sin embargo, a medida que avanzaban más y más profundamente en las entrañas de la planta nuclear, comenzaron a experimentar fenómenos extraños y perturbadores. Luces parpadeantes, sonidos siniestros y corrientes de aire gélido los acompañaban en cada paso, mientras que sus linternas se debilitaban y sus dispositivos electrónicos dejaban de funcionar. De repente, un miembro del grupo desapareció en medio de la oscuridad, dejando solo un eco de sus gritos de terror. El pánico se apoderó del resto del grupo, que corrió en busca de una salida, pero se encontraron atrapados en un laberinto de pasillos y salas abandonadas. Mientras intentaban encontrar una salida, comenzaron a escuchar murmullos y susurros procedentes de las sombras, como si algo acechara en los rincones oscuros de la planta nuclear. Figuras fantasmales y sombras retorcidas parecían moverse a su alrededor, jugando con sus mentes y alimentando su miedo. Finalmente, lograron encontrar una puerta que conducía al exterior, pero cuando salieron fuera, se encontraron en un paisaje desolado y distorsionado, donde el tiempo parecía haberse detenido y la realidad se había vuelto borrosa y distorsionada. Aterrorizados y desorientados, el grupo corrió sin rumbo por el paisaje distorsionado, sintiendo que algo oscuro y maligno los perseguía. Nunca se supo qué les sucedió a esos valientes exploradores que se aventuraron en la planta nuclear abandonada, pero la leyenda de su desaparición persiste hasta el día de hoy, como una advertencia para aquellos que se atrevan a desafiar los límites de lo desconocido. A medida que el grupo corría sin rumbo por el paisaje distorsionado, las sombras se cerraban a su alrededor, envolviéndolos en una oscuridad cada vez más profunda y opresiva. Los sonidos de sus propios latidos cardíacos resonaban en sus oídos, mezclados con el eco de sus propios gritos de terror. De repente, una figura oscura emergió de entre las sombras, con ojos brillantes que parecían penetrar en lo más profundo de sus almas. Era una entidad indescriptible, retorcida y corrompida por la oscuridad que habitaba en las profundidades de la planta nuclear. Sin palabras, el grupo se detuvo en seco, paralizado por el miedo y la incertidumbre. Sabían que estaban ante algo más allá de su comprensión, algo que no pertenecía a este mundo. Con cada fibra de su ser clamando por huir, se aferraron desesperadamente a la esperanza de encontrar una salida. Con un último esfuerzo, el grupo se lanzó hacia adelante, corriendo más rápido que nunca en un intento desesperado por escapar de la oscuridad que los rodeaba. Pero a medida que avanzaban, la entidad parecía crecer más fuerte, alimentándose de su miedo y devorando su cordura. Finalmente, cuando parecía que ya no podían seguir adelante, divisaron una débil luz en la distancia. Era una pequeña brecha en la oscuridad, una esperanza en medio de la desesperación. Con todas sus fuerzas, el grupo se abalanzó hacia la luz, atravesando el umbral hacia lo desconocido. Al salir al otro lado, se encontraron de vuelta en el mundo real, donde el sol brillaba en el cielo y el aire fresco soplaba a su alrededor. Pero aunque estaban a salvo por el momento, sabían que nunca olvidarían la terrorífica experiencia que habían vivido en la planta nuclear abandonada. Desde ese día, el grupo nunca volvió a hablar de lo que habían presenciado en las profundidades de la planta nuclear. Pero en las noches oscuras y tormentosas, cuando el viento soplaba y los árboles crujían, podían sentir la presencia oscura y maligna acechando en las sombras, recordándoles que algunas pesadillas nunca mueren. A medida que pasaban los días, los miembros del grupo intentaban volver a sus vidas normales, pero la experiencia en la planta nuclear los perseguía como una sombra. Pesadillas recurrentes los atormentaban por la noche, recordándoles los horrores que habían presenciado y la oscuridad que habían enfrentado.
A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a experimentar fenómenos extraños en sus vidas cotidianas. Luces parpadeantes, sombras que se movían en las esquinas de sus ojos, y sonidos inexplicables que los atormentaban día y noche. Parecía que la oscuridad que habían liberado en la planta nuclear los seguía a donde quiera que fueran, alimentándose de su miedo y su angustia. Desesperados por encontrar respuestas, los miembros del grupo comenzaron a investigar la historia de la planta nuclear abandonada. Descubrieron historias de accidentes mortales, experimentos secretos y tragedias ocultas que habían ocurrido en el pasado. Parecía que el lugar estaba maldito desde hacía mucho tiempo, con un pasado oscuro y siniestro que se negaba a ser olvidado. Decididos a poner fin a la pesadilla que los perseguía, el grupo decidió regresar a la planta nuclear en un intento desesperado por enfrentar a la oscuridad que habitaba allí. Armados con linternas, cámaras y un valor renovado, se adentraron una vez más en las profundidades de la planta, decididos a descubrir la verdad detrás de los horrores que habían presenciado. A medida que exploraban las ruinas abandonadas, descubrieron señales de actividad sobrenatural en todas partes. Sombras que se movían en las paredes, murmullos que resonaban en los pasillos y una sensación de opresión que parecía envolverlos en un abrazo mortal. Pero a pesar del miedo que los consumía, continuaron avanzando, decididos a enfrentar sus demonios internos y encontrar la paz que tanto anhelaban. Finalmente, en lo más profundo de la planta nuclear, descubrieron una antigua cámara sellada que parecía contener la fuente de la oscuridad que los había perseguido durante tanto tiempo. Con corazones temblorosos pero determinados, abrieron la puerta y enfrentaron a la entidad maligna que se ocultaba en su interior. Lo que sucedió a continuación es un misterio que nunca se ha resuelto. Algunos dicen que el grupo logró desterrar la oscuridad de la planta nuclear, liberando sus almas de su tormento eterno. Otros sostienen que fueron consumidos por la oscuridad, condenados a vagar para siempre en las sombras que habían liberado. Independientemente de lo que realmente sucedió, la planta nuclear abandonada se convirtió en una leyenda local, una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar los límites de lo desconocido. Y aunque los detalles de lo que ocurrió en ese lugar oscuro y siniestro puedan haberse perdido en el tiempo, la historia de terror de la planta nuclear antigua sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las sombras más profundas de nuestra existencia. Después de enfrentar la entidad maligna en lo más profundo de la planta nuclear abandonada, el grupo logró sellarla de una vez por todas, liberando el lugar de su influencia oscura. Con un suspiro de alivio, salieron de la planta, sintiendo un peso levantarse de sus hombros y una sensación de liberación que nunca habían experimentado antes. A medida que abandonaban el lugar, una luz brillante iluminó el cielo nocturno, disipando las sombras y purificando el aire cargado de miedo y angustia. El grupo se miró unos a otros, sabiendo que habían superado una prueba que los había llevado al límite de su cordura y su valor. Regresaron al pueblo, donde fueron recibidos como héroes por los residentes que habían vivido con el temor de la planta nuclear abandonada durante tanto tiempo. Las historias de su valentía y determinación se extendieron por toda la región, convirtiéndose en leyendas que se contarían durante generaciones. A medida que pasaban los años, la planta nuclear abandonada fue demolida y el sitio fue purificado, convirtiéndose en un recordatorio de los peligros de la oscuridad y la importancia de enfrentar nuestros miedos más profundos. El grupo, por su parte, siguió adelante con sus vidas, llevando consigo las lecciones aprendidas en esa noche fatídica y el recuerdo de la oscuridad que habían desafiado y vencido. Y aunque la planta nuclear abandonada ya no existe, su historia perdura en la memoria de aquellos que la vivieron, recordándonos que incluso en los lugares más oscuros y siniestros, la luz y la esperanza pueden brillar si tenemos el coraje de enfrentar nuestros demonios internos y mantenernos unidos en la adversidad. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.